Este es un taller, así que la participación por parte de ustedes es bastante activa, así que tengan a mano ahí todos los materiales, el cuaderno, una hoja, lápiz, calculadora si necesitan, en lo posible. También para ir tomando apuntes de todas las cosas que les resuenen o les llamen la atención. Les cuento un poquito, yo soy profe de matemática y de secundaria más que nada, he pasado por dando clases en la facultad, en terciarios también, en el profesorado, estuve como profesor de práctica un tiempo. Y, y bueno, durante estos últimos años hemos incorporado y creado un espacio para enseñar matemática de otra manera, que es este espacio que se llama AANA, Academia de Aprendizaje Natural y Armónico, y estamos dictando talleres y cursos para todos los docentes, familias que se quieran animar a llevar la matemática a otro nivel, la enseñanza a otro nivel. Por lo menos estamos ahora enfocándonos más que nada en la matemática porque, bueno, somos dos docentes de matemática los que creamos este espacio, pero el objetivo y la misión, la meta es incorporar más docentes que tengan otra misión y otra visión con respecto a la educación. Sin duda que el encuentro de hoy va a ser una parte nada más de todo lo que hay para charlar con respecto a una introducción al álgebra manipulativa. Nosotros nos vamos a focalizar hoy en lo que son los números figurados de los pitagóricos, que acá estamos entrando en juego con una figura griega que quizá algunos lo conozcan, eh, bastante renombrada. A ver qué necesito tener acá, la vista del moderador. Y, y bueno, Pitágoras fue uno de los que introdujo una mirada hacia los números, hacia la matemática quizá un tanto distinta, porque ellos o su secta comenzó a darle significado a los objetos, a los números, que considero desde mi punto de vista que hoy en día es la parte de la matemática que se perdió y que se necesita volver a retomar. Actualmente la matemática está, o la enseñanza de la matemática está basada muy desde el punto de vista cuantitativo. Es casi todo hacer cálculos, recordar algoritmos, recordar fórmulas, aplicar fórmulas, y estamos perdiendo la esencia de esa filosofía matemática que fue con la cual se creó toda esta ciencia, que era la que le daba sentido a los objetos y a los números. Entonces, a mí me sirve mucho cuando tengo que trabajar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, volver a retomar estas ideas. ¿Bien? Algo que rescato o rescatamos de Pitágoras es este mensaje que él decía que prefería el bastón de la experiencia que el carro rápido de la fortuna. El filósofo viaja a pie. Ya voy a charlar un poco sobre esto porque vamos a tener una introducción. Y la rapidez con la que se está dando esta sociedad o esta actualidad, ¿no? Que perdemos muy de vista toda esa riqueza que el mismo proceso de aprendizaje y de enseñanza nos deja, eh, nos quita como esa riqueza como de seres humanos, ¿no? Em, Toda la experiencia que nos da el hecho de ir más lentos, pero lentos porque quizá necesitamos ir lentos, no porque debemos ir lentos. Hay gente que necesita ir más despacio y sin embargo el mismo sistema
los apresura para que vaya más rápido, pero estamos ahí como eh, quitándole la esencia a esa persona. Yo necesito ver si hay más gente que se tiene que... Acá, sí, ahí está. Damos continuidad. Por ejemplo, Pitágoras, y obviamente como era un griego, estaba en esa sociedad romana, ¿no? Que tenían un sistema de numeración bastante tosco, bastante duro, que no les servía al sistema de numeración romano para hacer operaciones aritméticas. Ellos recurrían, obviamente, a otros métodos para hacer operaciones. Como sabemos, ellos utilizaron mucho la geometría y utilizaron estas piedras para hacer los cálculos. Obviamente, piedra significa cálculo y hoy en día rescatamos esa mirada o ese concepto de los cálculos gracias a esa forma de calcular que tenían ellos, utilizando piedras y haciendo ahí algunas configuraciones geométricas que después vamos a profundizar un poquito. Este taller, este primer encuentro, esta primera parte, tiene como objetivos desarrollar estrategias para la resolución de problemas, describir patrones de construcción, es decir, patrones geométricos, como ustedes habrán visto anteriormente, había ahí como algo, eh, algunas figuras geométricas que se pueden llegar a replicar y llegar a profundizar. Y a través de esas, también desarrollar fórmulas algebraicas a partir de esos patrones geométricos. Y obviamente resolver algunas ecuaciones que ya vamos a ver cómo las podemos resolver. Vamos a tener tres partes. La primera parte va a ser una introducción. Vamos a hablar un poco de la problemática en el aprendizaje del lenguaje abstracto, perdón, y simbólico de la matemática. Y los posibles factores que pueden llegar a agravar esta situación o que tienen que ver con esta situación, desde mi punto de vista y atendiendo a la experiencia como docente en la escuela secundaria. Vamos a hablar después, en un segundo momento, de la secta de los pitagóricos, porque necesitamos también introducir esto de los números figurados. Vamos a estar haciendo actividades y vamos a tratar de llegar a construir fórmulas algebraicas. Ya la segunda parte es su momento más activo. Van a haber actividades donde ustedes se tienen que poner a hacer más cosas. Por eso les digo, aprovechen a buscar todos los materiales que les mandé para que tuvieran disponibles para este encuentro. Por las dudas, estén atentos si se me va el audio porque por ahí suelo tener algunos problemas de audio, pero por lo pronto está funcionando todo ok. Si ustedes ven que las diapositivas pasan y yo no digo nada, es porque algo pasó con el audio. Bueno, la tercera parte ya nos vamos a focalizar en vez de en los números cuadrados, en los números triangulares. Vamos ahí a hacer algunas actividades para construir números triangulares. Vamos a buscar fórmulas algebraicas, obviamente que van a ser distintas a las de los números cuadrados. Y vamos a utilizar ahí la tecnología. Algún recurso que yo les pedí que descarguen el Photomat o que tengan a mano el Photomat, bueno, vamos a utilizar eso, que es una de las herramientas que suelo utilizar en el aula de matemática. Bueno, hasta acá todo ok. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Necesita hacer algún tipo de comentario? Si no, damos vía, seguimos nada más. Ok, bueno. Desde mi punto de vista y a través de mi experiencia, he notado que hay una apresuración para que el estudiante logre una abstracción algebraica o una abstracción también simbólica de la matemática. Ya desde la escuela primaria, si ustedes notan, hay
como un empuje por parte de los docentes para que el chico comience a hacer operaciones matemáticas con lápiz y papel y que comience a aplicar los algoritmos, es decir, las recetas para resolver adiciones de 3 cifras, multiplicaciones de 3, 4 cifras o el algoritmo tan complejo de la división. Siendo que el niño o el estudiante no ha pasado por una experiencia de material manipulativo para comprender el mecanismo de la operatoria. Muchas veces el estudiante, ya sea de primaria como de secundaria, llega al- a la ejercitación con lápiz y papel sin tener en claro cuál es la operatoria que está haciendo. Y cuando digo sin tener en claro la operatoria es sin tener en claro el concepto manipulativo de la operatoria. Bien, a veces que no se sabe cuando están dividiendo qué es lo que significa repartir, o cuando están multiplicando, por ejemplo, cuando están adicionando. Hay como muchas falencias ahí y aparte que esos algoritmos son muy abstractos. Entonces, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria se los apresura muchísimo. Y en la escuela secundaria se los apresura para alcanzar el lenguaje algebraico, que encima es un lenguaje que combina toda la simbología de la aritmética, que si la aritmética no estuvo bien comprendida en la primaria o en los primeros ciclos de la escuela secundaria, cuando se llega al lenguaje algebraico es una complicación mucho mayor. Y abordar, por ejemplo, lo que es el álgebra desde el lenguaje solamente simbólico es un choque, por así decirlo, contra el estudiante por todas estas baches o estas falencias que el adolescente o el estudiante está teniendo. Esta apresuración que yo veo eh, se ve mucho en la escuela secundaria y los estudiantes es como que tienen podría decirse, un nivel de abstracción mucho menor o, por ejemplo, no mucho menor, porque estamos ahí, cuando yo digo mucho menor es porque estoy comparando con el nivel de abstracción que el sistema quiere que el chico tenga. Entonces, vamos a decir esto. eh, el estudiante tiene un nivel de abstracción diferente al que el sistema educativo pretende que el chico tenga. ¿Ok? Entonces, necesitamos ahí como docentes tener otras estrategias para poder hacer que el chico llegue a ese nivel de abstracción. Seguramente todos tenemos niños en la escuela o amigos o somos docentes o conocemos gente que va a la escuela y quizá tenemos este tipo de información y algo manejamos de esto. Así que después ustedes me van a comentar a ver qué es lo que piensan con respecto a esto. Vamos con esta secta pitagórica bastante quizá conocida. No sé si todos sabían que Pitágoras tuvo una secta pitagórica que era un grupo reducido de personas que se juntaban a estudiar y a filosofar. Y bueno, no podía entrar cualquiera, obviamente, a esa secta y tenían como ciertos principios y demás. Y corren varias anécdotas por ahí que están muy interesantes. Por ejemplo, una es que uno de los miembros, y paso de Metaponto, uno de los miembros de la secta, descubrió un cierto número que no encajaba junto con la creencia de los números enteros o la relación entre los números, una relación obviamente fraccionaria entre los números como los pitagóricos tenían, que se dice que fue Hipaso de Metaponto
quien descubrió los números irracionales, es decir, la raíz cuadrada de 2. Entonces, obviamente que fue como un super caos ahí dentro de la secta y se corre el rumor que el mismo Pitágoras, quien mató a Hipaso por comenzar a difundir o para que no se saliera un poco más a la luz ese descubrimiento, porque obviamente que se venía como abajo toda la creencia de esta secta. Pero más allá de eso, eh, nosotros nos vamos a focalizar en la forma que tenían los pitagóricos de mirar a los números enteros, a los números naturales y las figuras que armaban con ellos. ¿Ok? Antes de seguir avanzando con esta secta de los pitagóricos, yo les quiero leer parte de la filosofía y esta ciencia para Pitágoras o para los pitagóricos. Les voy a leer un fragmento que está en la página 26 del libro La secta de los números de Claudia Alsina, que dice así: los pitagóricos suscribían 5 ideas básicas que desde entonces han tenido una poderosa influencia en el pensamiento de la humanidad. El primero: el universo fue creado y continúa existiendo en base a un plan divino. La realidad última no es material sino espiritual y consiste en las ideas de número y forma. Las ideas son conceptos divinos, superiores a la materia e independiente de ella. El segundo principio dice: la divinidad creó a las almas como entidades espirituales. El alma es un número móvil que habita un cuerpo por un tiempo limitado y luego pasa a otro cuerpo, sea de animal o de humano. Las almas son enteras y solo la purificación a través de una moral estricta y una vida intelectual las libera de este ciclo sin fin y las eleva a la unión con la divinidad. Este es el concepto de la reencarnación de las almas, la metempsinosis y la idea que justifica el vegetarianismo de los pitagóricos. El tercer principio dice así: hay armonía interior y orden en el universo, lo que resulta de la unión de opuestos. Las 10 parejas de opuestos fundamentales interactúan en una fusión creativa, par impar, masculino femenino, bien mal, húmedo seco, derecha izquierda, quietud movimiento, frío caliente, luz oscuridad, recto curvo, limitado ilimitado. El cuarto principio: en las relaciones humanas, la amistad y la modestia son los principios fundamentales. Los hombres y las mujeres deben vivir una vida ascética en un grupo que lo comparta todo, consagrado a criar a sus hijos en armonía con el plan divino. La quinta y última dice así: las ideas divinas que crearon y mantienen el universo son el número. El estudio de la aritmética es el camino de la perfección. A través de él y de los preceptos de la secta, el individuo puede descubrir nuevos aspectos del plan divino y de las reglas matemáticas que rigen el universo. De este principio viene la devoción al estudio del número. Obviamente que acá tenemos para charlar, pero muchísimo con los estudiantes, eh, con todo aquel que le llegue a interesar un poco esto de la secta de los pitagóricos. Que si ustedes observan, cuando podemos estar hablando, quizá en la clase de matemáticas, yo no, acá no sé quiénes son los que están acá presentes, si son profes de matemática o solamente, o son padres, ¿sí? Pero cuando en la escuela secundaria se aborda el teorema de Pitágoras, solamente se lo da desde el punto de vista geométrico a través de una fórmula y demás, y ahí queda Pitágoras y nada más. Pero podemos retomar ideas sumamente importantes, filosóficas, de ética, de moral, y es más, hasta podemos vincularlo con otras materias para poder seguir hablando sobre estas ideas pitagóricas. Fíjense, me voy a quedar con el tercer punto que me llama mucho la atención porque dice: las 10 parejas de opuestos fundamentales interactúan de una función creativa.
y decía masculino, femenino, bien, mal, y podemos hablar de luz y oscuridad. Vieron que actualmente se dice como que la oscuridad es mala, lo negativo es malo, pero necesitamos sí o sí de los dos polos para tener una creación. Bien, Eh, es como valorar también todo eso oscuro que por ahí tenemos, valorar toda esa negatividad que por ahí tenemos, que eso también es parte de nosotros y hacemos que algo a través de eso se cree, podemos crear algo a través de eso. El quinto punto hablaba de esto que el universo está como creado así a través de el número. Todo es número. Y si nos ponemos a pensar, básicamente todo es número. Em, por ejemplo, en la flor de ahí del girasol, podemos ver esas espirales que muchos años adelante, es decir, casi poquito, ahora hace unos, no sé, 500 años por ahí, llegamos a la conclusión em, que esa sucesión de Fibonacci desarrollaba una espiral y esa espiral comenzó a verse y a encontrarse en muchos otros aspectos, pero sin embargo, ya desde muchos años atrás, a través de esa sucesión, bien, sucesión de Fibonacci, que son números, no es otra cosa que números, em, se empezó a descubrir que estaba en muchos lugares. Pero la espiral de Fibonacci no es muy antigua, es bastante reciente. Y ahí, por ejemplo, en esa espiral eh, podemos observar los dos elementos, como decía ahí Pitágoras, lo masculino y lo femenino. Porque, por ejemplo, acá si observamos la espiral, todo lo que es curvo representa la energía femenina. Y en cambio, todo lo que es recto, en estos rectángulos, a ver si puedo llegar a ampliar ahí un poco, esos rectángulos significan y representan la energía masculina. Y no es casual que la energía femenina se comience a reconocer mucho después que la energía masculina. Fíjense que estamos hablando de esa sucesión de Fibonacci que primero fueron esos rectángulos identificados y después se conoció la espiral de Fibonacci. Bueno, vamos a nuestra parte que es comenzar a hacer actividades de este taller, ¿sí? Así que vayan sacando ahí, teniendo a mano los recursos que les pedí, no sé si tienen porotos o tienen, no sé, lentejas, garbanzo, lo que sea, bien, para comenzar a armar em, estos números figurados que se llaman. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos los números triangulares que se llaman, porque obviamente que se van formando triángulos. Tenemos los números cuadrados y tenemos los números pentagonales, podemos llegar a tener números hexagonales, números oblongos también. Los números oblongos son los números que forman rectángulos. En vez de cuadrados, forman rectángulos. Pero hoy nos vamos a focalizar básicamente en estos dos primeros, ¿sí? En los triangulares y cuadrados. Pero los invito a que construyan, ¿sí? Los primeros, aunque sean los primeros cuatro números triangulares y los primeros cuatro números cuadrados, vayan ahí utilizando el material concreto para ir formándolo, experimentando, explorando. Em, Aunque parezca raro, necesitamos sí o sí tener la exploración del material para eh, saber cómo ubicarlos, cómo ubicar el material, cómo disponer el material concreto. Muchas veces nos cargamos de cursos,
de cursos, clases, que nos explican las cosas así súper rápidas y las vemos y decimos, ah, sí, esto se hace así, pero cuando las queremos llevar a la práctica, nos cuesta bastante. Así que los invito a que armen esos números. Nos vamos a focalizar, si quieren, primero en los números cuadrados. Vamos ahí con los números cuadrados. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, estos no son los tres primeros números cuadrados. Faltaría el primero, que el primer número cuadrado es un puntito ahí como marca ahí el láser. ¿Sí? El láser marca el primer número cuadrado. Después tenemos el segundo número cuadrado, el tercero y el cuarto número cuadrado que utiliza 16 puntos o 16 arveja o lo que tengan ahí. ¿Ok? Ustedes me dicen ahí cómo van, si ya necesitan que avancemos o no. Si me pueden decir cuál es cuál es el quinto número cuadrado. Pueden activar micrófonos, así los escucho y me pueden compartir cómo están con esa actividad. Es construir los números figurados, construir el quinto, ¿sí? Ahí tienen hasta el cuarto número cuadrado. Porque, obviamente, a través de esa construcción de números figurados, le voy a pedir algunos datos. Vamos a tener que completar una tabla ahí con cierta información que ustedes van a ir obteniendo de esa construcción. ¿Algún voluntario que me quiera, o si quiere activar la cámara y mostrar a ver cómo está quedando esa construcción? No hay ningún problema, porque recuerden que esto es un taller, ¿sí? Esto no es, quizá la primera parte sí tiene una parte más expositiva, pero ya a partir de ahora viene una parte más interactuada entre ustedes y yo. Bueno, Jonathan, buenas tardes, primero que todo. Buenas tardes. Bueno, el que sigue sería de 25 puntos. Bien, el que sigue sería de 25 Sí, puntos, así es. Muy bien. Bueno, sí sería, bueno, no me adelanto. ok, ok. Pensándolo desde el punto de vista de los chicos, yo soy profe de matemática, trabajo en segundo y tercer año. El año pasado tuve primero y es donde trabajé todo el tema de introducción a la álgebra para llegar a ecuaciones. Entonces, desde, digamos, poniéndonos en su lugar, yo creo que ellos evaluarían la cantidad de puntos que se van agregando como para poder llegar, para poder buscar, digamos, el siguiente. Ajá, Se me ocurre que esa sería una forma de que ellos, uno por ahí ya lo ve más fácil porque, eh, o sea, ya lo planteas, digamos, en tu cabeza, digamos, con la expresión algebraica. Pero ellos que correcto. todavía no lo conocen, creo que esa sería una de las búsquedas, a mí me Ujú, parece. sí, son diferentes preguntas que le podés hacer al estudiante de decir, bueno, averiguar, por ejemplo, cuántos puntos tiene cada número cuadrado o averiguar cuántos puntos agregar para formar el cuadrado siguiente, que eso es una propiedad que también la vamos a ver después. En este encuentro no, pero ya se las adelanto, es la propiedad de la suma de números impares consecutivos. La suma de los primeros números impares consecutivos es siempre un cuadrado. Es siempre igual a un cuadrado. Y eso se puede demostrar de forma geométrica, es mucho más visible, en vez de abordarlo desde una mirada algebraica. Claro, genial. Sí. Entonces, También, sí, también no sé, se me ocurre, ¿no? Que podría ser, digamos, uno de los problemas cuando empiezan a trabajar o están ya cuando ya ven el concepto de potencia.
Es que tal cual, es tal cual. Yo, por ejemplo, esto Como lo utilizo eso. también para introducir el concepto de potencia. Bien, el concepto de cuadrado. ¿Por qué? Porque la operación aritmética, la potenciación, cuando le vamos al cuadrado, precisamente se debe a esta configuración, cuadrado. Se la debemos a los pitagóricos, bien, al concepto de cuadrado. Lo mismo que cuando hacemos la potencia cubo, cuando le vamos al cubo, ¿qué armamos? Un cubo, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico estamos construyendo un cubo. Por ejemplo, el cuadrado de 2. Todos sabemos que el cuadrado de 2, o por lo menos los que estamos acá, manejamos bien esos conceptos, el cuadrado de 2 es 4. Y fíjense que se formó un cuadrado con 4 puntos. Con cuatro Acá tenemos el puntos. cuadrado de 9, perdón, el cuadrado de 3, me replico. El cuadrado de 3. ¿Y el cuadrado de 3 cuánto es? 9. ¿Por qué? Porque con un cuadrado de base 3, 1, 2, 3, construyo un cuadrado con 9 puntos. Eso significa cuadrado. Entonces, si nosotros entendemos de dónde viene la palabra cuadrado, bien, cuando lo trabajamos de forma aritmética. ¿Por qué? Acá vuelvo a recordar y retomar eso que les dije. Estos son conceptos que lo trajeron los pitagóricos, una civilización que estaba en Grecia, que tenían un sistema de numeración muy tosco, que es el sistema romano. Entonces, ellos no manejaron operatoria con su sistema de numeración, porque no podían sumar ni restar ni tampoco potenciar. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron la geometría para poder hacer las operaciones. Y gracias a ellos hoy tenemos esos conceptos en la potenciación cuadrado y cubo, gracias a esos conceptos o esas interpretaciones geométricas. No sé si alguno sabía esto, porque yo, yo ya lo tomo como algo súper natural, pero hay gente que se sorprende de escuchar esto y no lo sabía. Vamos a Buenas seguir avanzando. tardes. Sí, buenas. ¿Puedo hacer, Diga, puedo hacer un comentario? por favor, Eh, estamos para eso. claro, bueno, con respecto a lo que decís vos, sí, justamente, como dijo Sabri recién, yo también llegué a la misma conclusión. Estábamos hablando de números con la potencia de 2, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, yo también soy profe de matemáticas y justamente me acuerdo que me pasó eso, cómo hacía yo para que los chicos recuerden de dónde era, porque más que nada era por la consulta de cuando yo les decía, no sé, 5 elevado al cuadrado y me miraban como diciendo, ¿qué estás hablando? Era, claro. Entonces era como, bueno, asocienlo con esto. Le ponía un cuadrado justamente y les decía, mi ejemplo en realidad era más tirando para los videojuegos por ahí. Les decía, ¿cómo es el Mario Bros? Es en 2D, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dos dimensiones. Y no Ujú, sé, otro tipo de otro juego es en 3D, eso sería un cubo. Se lo tiraba por ese lado para que recuerden justamente cuando había ujú. un número elevado al cuadrado y un número elevado al cubo. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí podés utilizar el Minecraft también, por ejemplo, para trabajar Claro. en 3D, sí, tal cual. Hasta si querés, le podés decir, bueno, en el Minecraft vieron que se pueden construir cosas, ahí van poniendo bloquecitos, tuc, y construyen. Bueno, entonces le podés decir, bueno, construyan, qué sé yo, el cubo de 3, por ejemplo, y bueno, ahí te construyen el cubo. O rompan, por ejemplo, hagan un hueco que tenga volumen tanto, ¿sí? Volumen 8 o lo que sea. Y ahí podés trabajar también otros conceptos, porque fíjense cómo no estamos fragmentalizando o fragmentando tanto el conocimiento, sino que lo estamos vinculando con otras partes de la matemática que a veces nos resultan como muy difíciles de comenzar a conectar. Bárbaro, chicos, me encanta todo lo que está saliendo. Genial. Avanzamos un poquito entonces. Me dijeron, el primer cuadrado, que era el que faltaba allá, es el 1, ¿sí? Que utiliza un solo punto. El segundo cuadrado es el 4. 4 es un número cuadrado porque utiliza 4 puntos. El tercer cuadrado, o el tercer número cuadrado, es el que tiene como base 3 y obviamente utiliza 9 puntos. El cuarto utiliza 16 y como dijo Sabri, el otro utiliza, el quinto utiliza 25 puntos en total. Y así podemos seguir, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque esto es para ir introduciendo al lenguaje algebraico. ¿Bien? Pero eso nos sirve un poco.
Vamos a tratar de encontrar una fórmula ahí. Entonces, yo les adelanto que hay un material en PDF que si ustedes los quieren después se los puedo acercar y bueno, está todo esto obviamente más organizado para, bueno, para completarlo y demás, por si lo necesitan. Acá viene la simbología. Fíjense que aparece por acá n, que n representa al orden del número cuadrado. Este es el primer número cuadrado, segundo número cuadrado, y S de n es la cantidad, representa la cantidad de puntos que ocupa este número cuadrado. ¿Ok? Y acá viene la adaptación que cada docente le quiera hacer. Si ustedes observan, esta notación ya es más para un ciclo superior, casi un tercera, saliendo casi a un ciclo superior, ¿sí? Porque estoy hablando casi como de una notación de polinómica o una notación como de función, ¿bien? Pero eso va en cada uno analizando el nivel de abstracción que tengan los estudiantes. El segundo número cuadrado tiene 4 puntos en total, que podemos pensarlo como 2 por 2. Fíjense que son 2 puntos en cada renglón. Entonces tenemos 2 por 2, por ejemplo. Fíjense que también estamos retomando el concepto de multiplicación. El tercer número cuadrado utiliza 9 puntos en total, que tenemos 3 puntos en cada renglón y son 3 renglones o son 3 pisos. Entonces tenemos ahí 3 por 3 para establecer como un cálculo rápido, en vez de estar contando uno por uno. Que, ojo acá, nos vamos a encontrar con estudiantes que, a pesar de que nosotros queremos llegar a esto, van a haber estudiantes todavía que van a estar contando punto por punto, tapita por tapita, poroto por poroto, y tenemos que, en cierta forma, respetar ese proceso, ¿sí? Más allá que nosotros queremos que llegue a un punto en que se desprenda de esa contabilidad, ¿sí? Individual uno por uno y que llegue a hacer un cálculo más general para poder calcular el total de puntos, pero vamos de a poco. Por ejemplo, si nosotros notamos que el chico está contando uno por uno, podemos proponerle que calcule o encuentre cuadrados cada vez más grandes. Le pedimos el cuadrado de 6, le pedimos el cuadrado de 8, el cuadrado de 9, el cuadrado de 10. Cuando se empieza a hacer cada vez más complicado, ¿sí? El contar uno por uno, seguramente el chico va a decir, uy, pero contar uno por uno, toda esta cantidad de porotos que se empieza a complicar porque si se te empiezan a mover y demás, empieza ahí a generar algo que el chico naturalmente va a decir, bueno, voy a tener que buscar otro método para poder contar todo esto. ¿Bien? Obviamente que acá también podemos permitir que los otros compañeros los vayan guiando y le vayan mostrando, pero si multiplicas esto por esto, se va a obtener la cantidad de todos los puntos. Y fíjense también que acá entra una fórmula que utilizamos para el cálculo de área también, ¿sí? Cálculo de área o cálculo de superficie. Bueno, para el cuadrado de base 4, tenemos obviamente 4 filas de 4 puntos cada una, un total de 16, 4 por 4, 16. Y obviamente para el de 5, también tenemos 5 filas con 5 puntos cada uno. Y ahora, ¿y cómo llegamos entonces a una fórmula general? Si tenemos ahí un cuadrado que tiene n de base. Y fíjense que yo acá les puse n de base. Si ustedes están acostumbrados a trabajar con X, y trabajen con X, no le vayan a complicar la vida a los chicos poniéndole otra letra para complicarlos mucho más. Tenemos n de base. Entonces, ¿me pueden decir cómo va a ser el cálculo que tenemos que hacer? Activen el micrófono y me cuentan. Más allá que sea obvio lo que estamos por decir, pero participen, no hay ningún problema. Bueno, ahí quedaría n al cuadrado, ¿no? Exactamente. N Sí, por con n. respecto, Sí. perdón que te interrumpa, pero retomando por ahí, está bueno igual que sea n,
porque ellos cuando ven una X, por más de que todavía no hayan trabajado ecuaciones y demás, ellos es como que ya tienen en la cabeza que es algo que, un número que va a tener un resultado, un valor. Entonces está bueno también hacer el cambio. Exactamente, sí. Está bueno también hacer el cambio para que no se acostumbren siempre a ver la misma letra, Tal cual. porque después, cuando trabajamos ecuaciones, parece que la única letra para las ecuaciones es la X, y bueno, van surgiendo esas cosas eh, que es verdad, tenemos que aprender también los adultos o los que estamos ahí guiando a los estudiantes a saber manejarlas. Bárbaro. ¿Algún otro comentario con respecto a lo que vimos anterior? ¿No? Bueno, entonces, vamos acá con una actividad. Averigua cuántos puntos son necesarios para representar el número cuadrado de orden 120. Y para el cuadrado de orden 135, y una pregunta B o una consigna B dice, ¿cuál es el orden del número cuadrado que utiliza 19.600 puntos para su representación? Escribe todos los procedimientos. Así que acá les dejo ahí un tiempito para que piensen la A y la B. Se las dejo ahí bien proyectado para que puedan tener las consignas. Pueden, si quieren, acá abrir micrófono y trabajar entre ustedes. No hay ningún problema. Total, somos re poquitos en la sala, así que podemos participar entre todos, no hay ningún drama. O si alguien necesita proyectar pantalla y mostrar lo que está haciendo, lo puede hacer. Como quieran, nos vamos organizando. O si ya tienen la respuesta o ya piensan cómo hacerlo, me van contando. Valeria, ¿cómo va con la presentación, con hasta acá, hasta este momento? Si estás por ahí y nos querés contar cómo estás. Veo que activaste micrófono, pero yo no te oigo. Y tampoco es como que se mueve el micrófono, como que no reconoce. Sí, dale, tranquila, después ve lo del micrófono. Si estás en una computadora, hay veces que el micrófono se desconecta como el mío, no sé qué es lo que le pasa. Se van arriba al... Ok, atenta al problema. Se van arriba a la dirección donde hay un candadito y en el candadito ahí están todos los permisos que le dan al micrófono y demás. De última, deticlean y vuelven a ticlear la opción de micrófono y capaz que ahí se activa. O otra de las cosas que pueden hacer es salir de la sala y volver a ingresar con el mismo enlace, no pasa nada. A veces, dependiendo cómo se enlaza. Hola. Ahí estamos, ahí te escucho. Bien, estaba probando, genial.
¿Alguna estrategia para la primera, para la consigna A? Bueno, a mí se me ocurriría, ¿no? Siempre llevándolo a qué ideas pueden surgir de los chicos, ¿no? Como Ujú, eh, esta idea digamos, con anterior, como para saber uno cómo va a intervenir en esa muy búsqueda, bien. ¿no? Entonces, plantearía con respecto a, primero lo que se me viene a la cabeza es, Sabri, no entiendo. Es eso lo primero ¿Qué que hay se que me viene a la hacer? cabeza porque es lo que pasa. ¿Qué hay que hacer acá? Claro, tal cual. Bueno, primero leer la consigna, a ver qué nos pide esa consigna, ¿no? Como ir ahí desmenuzando. Y después plantear, retomar estas ideas de las primeras, Ujú, qué pasa cuando n es igual a 1, qué pasa cuando n es igual a 2. Entonces, ¿cómo haría para calcular si tendría que seguir contando hasta n igual a 120? correcto. Y de forma siempre gráfica, ¿no? Como apoyándose en el dibujo. Exactamente. Que podemos recurrir ahí a hojas cuadriculadas, por ejemplo. El uso de las hojas cuadriculadas nos pueden organizar la tarea de graficar ahí los puntos, ¿no? Hacer grandes cuadrados en lo posible. Entonces ya ir teniendo una idea que, voy construyendo cuadrados de orden cada vez mayor en igual a 1, como decías vos, en igual a 6, 7, 8, hasta, obviamente, no vamos a llegar hasta el Claro, cuadrado de orden n graficado, porque va a ser una claro, locura. tal cual. Es cómo Bueno, podríamos hacer para calcular, porque no nos vamos a poner a dibujar 120 puntos. claro, exactamente, No, exactamente. 120 puntos. Bien. Entonces, ahí por eso viene la facilidad, ¿no? Viene esto de la matemática. La matemática también es la ley del mínimo esfuerzo. Encontramos una fórmula y esa fórmula la aplicamos para no tener que construir todo el cuadrado y estar contando cuántos puntos necesitamos para construir ese cuadrado. Muy bien. Tal cual. Entonces, vamos a ir ahí abordando cada una de las preguntas. No sé si alguien pensó algo distinto o quiere agregar algo a lo que dijo Sabri. Si no, de última, ustedes en cualquier momento abren micrófono. Johnny, te quiero compartir algo, no hay ningún problema. Bueno, hay dos preguntas más que las vamos a ver después. Bien, se las adelanto. ¿Cuál es el orden del número cuadrado que utiliza 24.000 puntos para su representación? Fíjense que acá cambia la situación. Antes le estaba preguntando que cuántos puntos necesita el número cuadrado de orden 120. Y acá le estoy preguntando cuál es el orden del número que utiliza 24.000 puntos para su representación. Después la D dice, si tienen 24.000 tapitas, por ejemplo, ¿cuál es el mayor cuadrado que se puede construir? Fundamenta tu respuesta. Vamos con las dos primeras. Bueno, un planteo debe ser construir un cuadrado que tenga 120 puntos de lado y averiguar cuántos puntos forman todo el cuadrado, obviamente. Entonces, acá, por ejemplo, podemos hacer un planteo, como una representación gráfica, simbólica, una figura de análisis que le llamamos en matemática, de decir, bueno, acá tengo una serie de puntos y tengo 120 puntos en total, 120 puntos de base. Y obviamente para construir un cuadrado voy a tener que hacer 120 renglones más hacia arriba con 120 puntos cada uno. No, mentira, voy a tener que hacer 119 renglones más. Pues ya con el de abajo ya llego al 120. Entonces tenemos que averiguar ahí cuántos puntos forman todo este cuadrado. Que si aplicamos la fórmula, nosotros acá vendría como, esto ya lo dejaríamos cuando sepamos que ellos están manejando bien el lenguaje simbólico, ¿sí? Quizá hasta el momento ellos pueden hacer el cálculo, quizá haciéndolo de forma aritmética, y está permitido, porque fíjense que la consigna
no dice cómo tienen o qué es lo que tienen que aplicar para resolverlo. ¿Ok? La consigna dice averigua cuántos puntos, no le está diciendo que averigua utilizando una fórmula o algo por el estilo. Si utilizamos la fórmula, nosotros sabemos que n es el orden del número cuadrado y ese de n representa la cantidad de puntos para ese número cuadrado. Entonces n obviamente es 120 y si aplicamos la fórmula, ahí viene todo el reemplazo, ¿no? Evaluar, acá estamos evaluando esta suma total en 120, reemplazamos n por 120 y nos queda ahí 14.400. Eso quiere decir que para representar el número cuadrado de orden 120 se necesitan 14.400 puntos, que obviamente, fíjense, no lo vamos a representar porque ni siquiera tenemos 14.400 porotos, ni arvejas, ni lentejas para hacer eso. Sería muy descabellado hacerlo. ¿Puedo hacer un comentario? Comente, por favor. Con respecto, mirá, justo se me ocurrió, pero que bueno, por ahí no tiene que ver tanto con la matemática, ¿no? Sino con, bueno, con lo que por ahí decía Sabri, que es leer el enunciado, ¿no? Y cómo se responden las cuestiones estas. Porque bueno, yo viste que también estuve un rato pensando, viste, porque la pregunta medio que me dejó, tengo que buscar viste, el número que me dé 120, pensé, y me quedé pensando, porque están acostumbrados, ¿no? A leer de golpe y a querer resolver, a querer llevar las cuentas, que decís, mira, no, Exactamente. parate y pensá. Y con respecto a lo que leo acá, que dice respuesta, para representar, es como que siempre está bueno, creo yo, aclarar eso, que hay que responder a lo que se cuestiona, porque si vos solamente resolvés la cuenta y lo dejás ahí, estaría técnicamente incompleto, porque no está la respuesta, ¿no? Tal cual. Ya en la segunda parte que vamos a trabajar, o la tercera parte que vamos a trabajar con los números triangulares, van a ver ahí que responder es sumamente importante porque vamos a llegar a valores, vamos a hacer cálculos donde nos van a dar valores que no tienen nada que ver con nuestro problema. Entonces, están los cálculos hechos, está todo hecho, pero si no interpreto el número al cual llegué y no doy una respuesta, es como que nunca resolví el problema, básicamente, ¿no? Porque la respuesta es sumamente importante, como dice Seba, me parece, ¿no? Sí, Seba. Sí, Sebastián, como dice Seba, que complementa toda la resolución del problema. Aparte, cuando ellos responden con palabras, sabemos cómo están interpretando el 120, cómo interpretan los 14.400, ¿sí? Porque capaz que nos dicen el número de orden 14.400 es 120, no sé, qué sé yo, pueden mezclar las cosas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que hubo un enredo ahí en la interpretación o algo pasó. Bien, gracias por la acotación. Sí, volviendo a esto, retomando esto que dice Seba, Ajá. también está bueno en el sentido porque así como hay muchos inconvenientes para trabajar matemática, al menos lo que se ve, ¿no? Por acá, también hay muchos inconvenientes con el tema de comprensión, redacción y demás. Y es como que yo creo que también eso, o sea, de ser tan precipitados porque ellos lo que quieren es el número que te va a dar esa respuesta, nada más. No importa después si, o sea, está totalmente fuera de contexto, ellos quieren el número. Entonces, como también para darle ahí un encuadre. Y o sea, digamos, cómo tenemos, por eso es re importante esto de decir, bueno, tenemos un problema, a ver, ¿qué nos está pidiendo el problema? Como vienen marcar Claro, el proceso. sí. Aparte también la inmediatez de querer, como decía Seba, de querer inmediatamente resolver el problema, ¿no? Hacer inmediatamente el cálculo, o lo decías vos, Sabri, también, de ir inmediatamente a resolver el problema, sin saber qué es lo que te está pidiendo. Eso también, obviamente, que nos juega muy en contra toda la tecnología que tenemos actualmente, las redes sociales, que nos hacen como así, como muy adictos, en realidad son las nuevas adicciones, ya están declaradas, de la inmediatez, de tener todo así de forma inmediata. Y esto
la matemática tiene todo ese proceso que necesitamos como ir lento, como decía, como decía Pitágoras. Tenemos que ir lento porque tenemos que como ir analizando también paso por paso. Tenemos que analizar si capaz que llegué a una respuesta que capaz que nada que ver, pero tengo que pensar a ver si el número que llegué tiene coherencia con lo que me pedía el problema. ¿Sí? Entonces, llegar al resultado de la operatoria no es finalizar el problema. Tengo que seguir como preguntándole, haciéndole más preguntas a ese número que llegué, a ver si encuadra con lo que me habían pedido. Bárbaro, salen muchísimas cosas súper interesantes acá que son, obviamente, de la didáctica de la matemática. Está bárbaro. Bueno, la B. ¿Cuál es el orden del número cuadrado que utiliza 19.600 puntos para su representación? Entonces, debemos averiguar cuántos puntos tiene de lado, esta es al revés, cuántos puntos tiene de lado el cuadrado que utilizó 19.600 puntos para formar todo el cuadrado. Entonces, obviamente, tenemos ahí un cuadrado con 19.600 puntos. Que nosotros sabemos bien acá que la operación inversa o la operación que nos va a llevar a la respuesta de esto es la radicación. Que si quieren lo podemos utilizar. Imagínense, este mismo concepto, o esto que estamos trabajando nosotros acá, lo podemos abordar para desarrollar lo que es la radicación. Que radicación significa, viene de la acción de erradicar. ¿Sí? Todo lo que termina en ción es la acción de. ¿Estamos? Entonces, radicación, la acción de encontrar las bases. Eso significa radicación. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Es encontrar la base de un cuadrado. No es otra cosa, porque es la raíz cuadrada, obviamente, la que me lleva. Si es la raíz cúbica, me va a pedir encontrar la base de un cubo, ¿sí? Que tenga eso de base. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos que encontrar la raíz cuadrada de 19.600. Si lo miramos desde el punto de vista aritmético. ¿Cuántos puntos tiene de base este cuadrado? Bueno, vamos a utilizar las fórmulas, porque la idea es ir metiendo un poco de álgebra a todo esto, lenguaje simbólico y algebraico. Entonces, la fórmula obtenida era S de n igual a n al cuadrado. Y sabemos que la suma total de puntos es 19.600. Entonces, nos va a quedar así. Reemplazamos S de n por 19.600 y obviamente que tenemos que despejar la n, llevando, acá me van a mirar con cara rara los profes, llevando para el otro lado el cuadrado como la raíz cuadrada. Bueno, otro día podemos charlar sobre esto. Y eso nos da, obviamente, 140. Que también, como yo les decía, la pregunta acá no dice cómo lo tiene que resolver. Quizá los chicos van probando, van haciendo 100%, no, no llego. 110 por 110, no, no llego. 120 por 120, no, me paso. No llego. Hago 150 por 150, me pasé. Y van probando. ¿Y es válido? Obvio que es válido. Porque no te pide acá que cómo lo tenés que resolver. Y lo lindo de esto, de este tipo de problemas, es que cada estudiante encuentra su forma de resolverlo. Y su forma de resolverlo es sumamente válido porque el razonamiento que tuvo fue autónomo. ¿Sí? Y entonces ahí se pueden compartir otras cosas en el aula de cómo lo resolvió uno, cómo lo resolvió el otro. Y es más, cuando empiezan a charlar entre ellos, se tienen que explicar entre ellos cómo lo resolvieron. Y, em, y empiezan como a haber como disputas, por así decirlo, o diferencias, porque claro, la persona que te está explicando tiene que saber bien cómo lo aplicó, qué es lo que utilizó. Y la persona que te está prestando atención tiene que tratar de salirse de lo que él había pensado para entender tu forma, para entender la forma del otro compañero. Entonces, el diálogo que se arma ahí es sumamente interesante. Quiero preguntarle a Valeria, ¿cómo vas, Valeria? Bien, bien, todo bien.
Genial. Genial. Si voy muy rápido, por favor me dicen, porque yo tengo una forma, una forma de hablar así súper rápida. No, bárbaro. Sí, me encantó lo de ir llegando al resultado por el tanteo así de 100% y seguir como la Claro, división la hacen ahora, que también me encanta ese método. O sea, claro, exactamente. Por eso es importante darle el espacio al estudiante de un tiempo que ellos piensen el problema y que encuentren una forma de resolverlo. Porque estamos acostumbrados en matemática, como yo les decía, a lo mecánico. Entonces, bueno, acá apliquen la raíz cuadrada y ya les da el resultado. Y le estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer y al final que no hay creatividad. El chico no razonó, no pensó cómo llegar a esa solución. Yo sé que por ahí el sistema nos apura un poco para que desarrollemos todos los contenidos y bueno, llega un punto en que en el aula solemos decir, bueno, acá tenemos que hacer esto, esto y esto, cosa de poder como ir avanzando, ¿no? Pero sabemos que de esa manera no los estamos ayudando para nada a los estudiantes a tener un razonamiento y un pensamiento autónomo. No sé qué piensan los profes de matemática con respecto a esto. No, sí, tal cual. Eh, lo que sucede es eso, que estamos, digamos, como muy, siempre tenemos el peso de llegar con todos los contenidos, porque uno, a mí me pasa, obviamente, que inevitablemente pensás en que ese joven va a terminar la secundaria el día de mañana y que va a entrar a hacer un CBC y bueno, mínimamente lo tiene que ver. Entonces uno siente como esa presión y a veces hay ideas que están muy buenas, que son muy nutritivas y a su vez el factor tiempo es como que también, viste, se complica. Ujú. Esta es la cuestión. Sí, porque mi punto de vista es que la escuela no va acorde al proceso natural de aprendizaje. El proceso de aprendizaje lleva tiempo y la escuela es como es un sistema, ¿sí? Trata de sistematizar todo. Entonces, tucu, 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 todo, a todo así, como todo organizado. Salimos de esto, entramos en esto, salimos de esto, entramos en esto, pero naturalmente no somos así. Entonces, encuadrar en eso, que es sumamente artificial, porque es un sistema artificial, es lo que nos está costando mucho y cada vez hay más resistencia con respecto a eso. Hay resistencia por parte del docente, porque el docente también se está dando cuenta que no está funcionando de la mejor manera esa forma, y hay resistencia también por parte de los estudiantes. Entonces, esto que yo traigo acá o traemos acá desde nuestro espacio es invitarlos a animarse a llevar otros ritmos, llevar otras formas. No hace falta llevarlo con todos los cursos, ni todo el año. Quizá una propuesta, quizá tengo que dar esto, radicación, potenciación, y quizá lo abordo de esta manera y pruebo a ver cómo me siento, cómo va con este curso. Y eso, es ir respetándonos, sintiéndonos como nos gusta también dar clases, qué nos gusta compartir con los estudiantes y demás, cuáles son las dinámicas de aulas que nos agradan para poder llevar adelante, porque muchas veces nos formamos como docentes con una caja de herramientas súper copadas, con muchas didácticas, muchas estrategias y demás, pero sabemos que todas las estrategias no funcionan para, ni para todos los cursos, ni para todos los profesores, porque eh, yo solamente voy a poder compartir aquello que tengo como incorporado en mí. Pues si no va a ser un discurso vacío, va a ser un discurso desde la palabra, pero no desde el sentido, que por ahí es lo que sucede muchas veces en las escuelas. Hay como muchas cosas que se tienen que hacer porque se tienen que hacer, pero no se sienten y te das cuenta que están como vacías así de emociones y solamente son discursos de palabras que no te dejan nada o dejan muy poco. Volviendo a lo nuestro. Nosotros teníamos acá 19.600. Yo no sé si esta pregunta se repitió o ya lo habíamos hecho. Ya lo habíamos hecho. Ah, porque era la respuesta, perdón. La respuesta, entonces. El cuadrado que utiliza 19.600 puntos para su construcción tiene orden 140.
Para nosotros, podemos adaptar esto. Decir tiene orden 140, podemos decir que el cuadrado tiene como base 140 puntos, ¿sí? Entonces, a veces podemos adaptar el lenguaje para no complicar la comprensión del problema al estudiante. Y también está, ¿Cuál es el orden? perdón. Y también está bueno porque, como decías vos, si el día de mañana se quieren acordar la fórmula del perímetro, ¿no?, de un cuadrado, le podemos decir ya que lo asocien. Correcto, tal cual. Sí, por supuesto. Es que ahí estás asociando todo, ¿sí? Porque en realidad la matemática o el conocimiento es uno solo. La psicología de la Gestalt dice que nosotros aprendemos por totalidad y no por parcialidades. Que por ahí quizá también uno de los errores es que estamos fragmentando tanto el conocimiento que después nos cuesta integrarlo. Hasta nosotros como adultos, como docentes, nos cuesta vincularnos con otra materia y empezar a entrelazarnos entre nosotros. Imagínense los estudiantes que ven cada fragmento del día un profesor distinto dando cosas distintas. Bueno, ¿cuál es el orden del número cuadrado que utiliza 24.000 puntos para su representación? Podemos plantearnos lo siguiente, que tenemos que averiguar cuántos puntos tiene de lado el cuadrado que utilizó 24.000 puntos para formar todo el cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cuadrado, tiene que haber un cuadrado que utiliza 24.000 puntos. ¿Bien? ¿Cuántos tiene de base? Obviamente que acá tenemos esto y acá llegamos a algo rarísimo. Hacemos lo mismo que antes, ¿sí? Tenemos 24.000, el total de puntos, y sabemos que 24.000 es igual a n al cuadrado. Bueno, despejamos n y llegamos ahí a que la raíz cuadrada de 24.000 es aproximadamente 154,9193. Y hasta puede ser que si estamos trabajando números naturales o números enteros, los chicos digan, profe, ¿qué es esto? Ah, bueno, es 154, te van a decir. Y en realidad tampoco. Porque, ¿qué pasó acá? ¿Qué me pueden decir? A ver, con este. Ya algo raro hay porque no nos dio un número entero. Entonces, a ver. Los escucho. Ahí lo primero que se me ocurre es, Sabri, algo está mal. Sí, tal cual, tal cual. Sabri, te equivocaste, sería una de las respuestas esperadas. Sí, que nos Y suele, después suele pasar. de analizarlo en el sentido de que si puede haber, o sea, puede darse esta cuestión de que uno de esos puntitos no esté del todo completo. Ajá. No sé, se me ocurre, ¿no? También, como digamos en la consigna en la B, a mí lo primero que se me viene a la mente es que ellos lo calcularían iterando, ¿no? Como un contenido previo, digamos, a presentar el concepto de erradicación. Y yo creo que acá tal vez más o menos se guiarían de la misma forma y podrían llegar a decir, puede ser tanto, pero ese no. Exactamente, sí, te O entiendo. también la posibilidad de redondearlo, como Claro, para que dé algo, pero sí que creo que estarían en la búsqueda de un número exacto. correcto, de un número entero. Bien. Claro, tal cual. Bueno, y acá tenemos que entender la situación del problema, porque los números cuadrados utilizan siempre como base cantidades enteras. No puedo tener un medio punto o un cuarto punto, no, imposible. Son puntos enteros. Entonces, si tiene 154 puntos de base, son 154 y no puedo tener casi uno más, como dice acá, por ejemplo, este número. Entonces, y acá viene lo importante. Fíjense, llegamos a una respuesta, a un resultado. Y ahí el problema no termina. Se viene otro problema, que tenemos que hacerle preguntas. Nosotros tenemos que hacerle preguntas a la respuesta que llegamos. ¿Qué significa que el orden n sea igual o aproximadamente 154,9193?
91, 93. Salen preguntas. ¿Existe un cuadrado que tenga 154,91, 93 puntos de base? ¿Un número cuadrado puede tener cantidades no enteras de puntos en su base? ¿Se entiende? Estamos ahí haciéndole preguntas al mismo problema. Nosotros elaboramos preguntas. Entonces, acá, los números figurados, cuadrados, tienen siempre cantidades enteras en su base. Y ahí podemos retomar, ¿no?, la situación a la cual llegamos. Por lo tanto, no existe el número cuadrado que utilice 24.000 puntos para su construcción. Y en consecuencia, no se puede determinar su orden. ¿Podemos decir que el problema no tiene solución? Creo que sí. Porque acá dice, pregunta, es puntual la pregunta. ¿Cuál es el orden del número cuadrado que utiliza 24.000 puntos para su representación? Es como que me está afirmando que hay un número que va a utilizar 24.000 puntos. Entonces, no tiene solución ese problema, porque no existe ese número cuadrado. Sí, ahí me parece que también está bueno porque la consigna se toma ya como verdadera, ¿no? Eso. Y es como, y también como para presentar esto de que hay cuestiones en matemática que no tienen solución, como vamos a naturalizar esto de que hay cuestiones que todavía no podemos encontrarle la vuelta. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. En cambio, después la situación va a cambiar, ese número cuadrado va a existir, pero cuando hablemos de longitud, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de longitud y hablamos en vez de 24.000 puntos, hablamos de 24.000 unidades de superficie o unidades de área, ahí va a ser distinta la cosa. ¿Se entiende? Pues si ya pasamos a superficie o área, ahí sí va a ser distinto. O sea Y vamos a que encontrar ese número. el Sí, contexto importa mucho, ¿a eso te referís? exactamente. Pues estás hablando acá de número cuadrado, de número figurado, ¿sí? Que habla de cantidades enteras. Es más, si nosotros volvemos a ver si tengo por acá, a la fórmula, S de n, que está representando la cantidad de puntos, S es la cantidad de puntos que utiliza un número cuadrado, esto es una función discreta. Si la quieren llevar, imagínense, estamos en ciclo básico, la estamos pensando como para un ciclo básico, pero si quieren lo pueden llevar a ciclo superior y trabajar lo mismo, pero esto es una función discreta, no es una función continua. Entonces, obviamente, los valores van a ser siempre enteros, no pueden ser valores, obviamente, continuos o racionales o reales, todos reales, son solamente enteros. ¿Sí? Función discreta. En cambio, cuando cambio de contexto y digo, ¿cuál es la base de un cuadrado que utiliza 24.000 unidades de superficie para su representación? Y ahí sí estoy en una función continua, por ejemplo. ¿Se entiende, profe de mate? Sí, 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 So- gracias. ok. Está buena la aclaración, esa siempre está buena, la verdad. Ujú. Aparte, fíjense, a mí lo que me interesa es cómo, como docentes, cómo podemos optimizar el recurso, ¿no? Eh, cuando digo optimizar es, puedo trabajar un mismo contenido o un mismo tema o una misma propuesta en distintos niveles. Y quizás estoy hablando de lo mismo. Esto yo también lo desarrollo en quinto año. ¿Y por qué? Porque también introduzco la función cuadrática, por ejemplo. Y acá estoy con función cuadrática. Una función muy sencilla, pero bueno, por lo menos es una introducción. Algo es algo como para introducir. Todo depende de cómo uno lo quiera abordar y cómo lo quiera llevar adelante. Vamos con la D, así seguimos avanzando y llegamos a los números triangulares que están re buenos. Si se tienen 24.000 tapitas, ¿cuál es el mayor cuadrado que se puede construir? Acá cambia la situación, porque ya no me está pidiendo exactamente cuál es el número que tiene como orden o como base. Me está pidiendo que cuál es el mayor cuadrado que puedo llegar a construir.
Bueno, entonces, debemos averiguar cuántos puntos tiene el cuadrado que utilice menos de 24.000 tapitas, porque si utilizo más, obviamente, estoy rompiendo con la consigna. Acá tiene que haber, obviamente, 24.000 no puede haber porque ya dijimos que exactamente con 24.000 puntos no puedo. O tapitas. Sí o sí tengo que utilizar menos. Entonces, tenemos un total de 24.000 tapitas. Habíamos dicho que aproximadamente, entonces n, es decir, el orden es 154,9193. Y acá nos podemos ir como en esa aproximación. Si n es igual a 154, nos queda que estaríamos utilizando para ese orden 23.716 tapitas. El número 23.716 es el mayor cuadrado que se puede construir con 24.000 tapitas. Bien, obviamente no utilizamos las 24.000 tapitas, sobran algunas. Este número cuadrado tiene 23.716 puntos o 16 tapitas. 23.716 tapitas. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, y acá nos podemos exceder o pasar. Por ejemplo, 23.716 es el mayor cuadrado que se puede construir con 24.000 tapitas, porque el siguiente número cuadrado es 24.025 y no alcanzan las tapitas, obviamente, para construirlo. Si quisiéramos construir el siguiente número cuadrado, que sería de base 155. Bueno, antes de pasar a números triangulares, preguntas, comentarios. ¿Cómo van hasta acá? ¿Les interesa? ¿Les llama la atención? Nada, Con a mí me respecto, encanta, lo estoy. Ay, perdón, Seba. Dale, después, la próxima, dale. ¿voy yo? Dale, Sabri. Dale, no, que yo lo estoy disfrutando un montón, así que nada para Bueno, agregar. genial, me alegro, me alegro. Yo quería consultar porque me acuerdo de una técnica que usábamos en la escuela, ¿no? En la facultad también la aplico, que no me acuerdo el nombre, porque tenía un nombre puntual, que era justamente ver cómo comparar, ¿no? El cuadrado de uno con el cuadrado del otro, y si vos tenías un número intermedio, ya sabías que iba a rondar por esos valores, enteros justamente, ¿no? No me Sí, acuerdo el nombre de la técnica, era como un nombre. ¿Viste esos nombres que tiene la matemática? Ahora ya no me lo acuerdo, ¿no? sí. Em, pero, ¿vos decís comparación? ¿Puede ser? Era más bien una inecuación, ¿viste? Donde vos tenías el cuadrado, no Ujú. sé, Sí, 16 sí, y sí. después tenías el próximo cuadrado que era 25, entonces si vos tenías un valor entre ambos, sabías que el Ujú. valor iba a rondar entre 4 y 5 justamente, ¿no? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Pero sí, lo puedes trabajar, se puede trabajar tranquilamente como en ecuaciones, sí, tal cual. Claro, es como que O yo lo llevo por ahí. desigualdades. No Ajá, serían, claro. no serían inecuaciones porque las inecuaciones tenés que tener una desigualdad y tenés que tener incógnita. Claro. Eh, entonces es básicamente una desigualdad nada más, en vez de una inecuación. Que la desigualdad la utilizás para comparar, como vos decís. Sí, 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 sí. Es una técnica tal cual, que es válida también. Bien, pasemos entonces a los números triangulares. Como por ejemplo en el juego de bowling, que se van ahí armando esos triángulos o esas pirámides con los pinos. Nosotros también acá podemos, obviamente, seguir jugando con los números triangulares y construir números triangulares. Esto es más complejo porque para llegar a la fórmula es bastante complejo. Entonces, quizá para un ciclo básico no sé si estaría tan destinado, pero bueno, aunque sea la primera parte sí. Entonces, acá tenemos los primeros tres números triangulares. El número 1, número 2, número 3. Y fíjense que, bueno, vamos utilizando acá la cantidad de puntos, 1, 3, 6. Y para el cuarto número triangular, ¿cuántos puntos en total? A ver si este es el cuarto punto, el cuarto número. ¿Cuántos puntos necesitamos?
Bueno, ahí necesitamos 10 para... Exactamente, 10. Que esta es la tetractis para los pitagóricos. Esta era su representación como más imponente para los pitagóricos, la tetractis. Nosotros acá podemos decir así, miren, con 4 puntos podemos representar algo en el espacio, ¿sí? Con 3 puntos representamos algo en el plano. Con 2 puntos representamos algo de una dimensión, ¿sí? Y con 1, obviamente, volvemos a la dimensión 0. Estarían las 4 dimensiones para construir el universo completo, básicamente. Por eso era tan imponente esa estructura para los pitagóricos. Y encima que da el 10, que es como el máximo número para ellos, porque encima el 10 volvía a comenzar desde 0, básicamente, volvía a la unidad. Los pitagóricos tenían esa cualidad que sumaban las cifras de los números, y acá, por ejemplo, si sumamos 1 y 0, volvemos al 1, que es volver a empezar y es volver a la unidad, volver al principio. Cuestiones ahí que se pueden charlar de Pitágoras. Bueno, tenemos acá la construcción de los números triangulares, que, a ver, si ustedes tienen por ahí ya me dijeron acá, por ejemplo, para el número 4 son 10 puntos. ¿Me pueden decir cuántos puntos vamos a utilizar para el número 5? Para el quinto número triangular. A mí me quedaron 16, ¿puede ser? Bueno, a ver, Sabri. 15, ¿no? 15 también. 15, exactamente. Se te escapó uno por ahí, Seba. Se te fue uno de más. Mirá, si volvemos a la representación anterior, vos tendrías que agregar acá, al cuarto, agregarle una base más de 5 puntos, porque entre medio. ¿Sí? Te quedan 3 puntos acá entre medio y 2 en los extremos. ¿De acuerdo? Sí, ahí entendí, ahí terminé, me cerró. Sí, estoy haciendo con botones y son todos diferentes, entonces... Claro, sí, puede ser, es verdad. Te quedan todos diferentes. Bueno, sí, cuesta un poco la visualización, sí, tal cual. Ahí, fíjense, buen aprendizaje, Seba, el hecho de utilizar un buen recurso manipulativo que nos ayude y no que nos complique la comprensión. Bárbaro. Uy, me adelanté. Para el sexto, no vieron nada ustedes. Si tienen que representar el sexto número triangular, ¿cuántos puntos utilizan en total? 21. Correcto, 21. Para el séptimo, 28 cosas. así es, 28. Para el octavo, 36. bien. ¿Qué es lo que están haciendo o qué es lo que pueden hacer para conseguir, sin seguir representándolos, para conseguir la cantidad de puntos para el noveno número triangular? A ver si encuentran acá abajo una relación ahí, en esta tabla. Lo podemos seguir construyendo. Volviéndolos al esquema, Ajá. a la representación, Ujú. yo creo que por ahí lo más fácil para ellos sería pensar que se agrega como, digamos, un nuevo escalón que tiene tantos puntos. O sea, en el nivel 1 tenemos un punto, en el nivel 2 tenemos 2 puntos. Ajá. Y así sucesivamente. Ujú. O sea que, digamos, los niveles coinciden con la cantidad de puntos. Se me ocurre.
Los niveles, claro, sí, es como, podemos pensarlo así como renglones. Este tiene un solo Claro, tal renglón, cual. un Sí. punto. Dos renglones, claro. Tres Ujú. renglones, cuatro renglones. Claro, sí, es verdad. Y el tema es, por ejemplo, y pensemos acá, del número triangular 3 hacia el número triangular 4, ¿qué es lo que se le agrega? ¿Qué es lo que le agregamos? ¿O cuántos puntos se agregan? No sé, ¿De también. cuál? Perdón que no escuché. Del número 3, del número triangular 3 al número triangular 4. ¿Cuántos puntos se agregan? 4. Bien. Para pasar del cuarto al quinto, ¿cuántos números se agregan? Ah, 5. Bien, ahí vuelvo a la tabla. Para pasar del quinto al sexto, ¿cuántos se agregan? 6. 6, que nos da 21. Para pasar del sexto al séptimo, ¿cuántos se agregan? 7. Y obviamente al 8 se agregan 8. Y para pasar al 9, ¿cuántos se van a agregar? Se Y ahí, agregan 9 claro, y 9. así. Claro, exactamente. Ahí lo que estamos utilizando es un concepto matemático que es una recursión, ¿sí? Tenemos que sí o sí tener el dato anterior, eso es recursivo, ¿sí? Necesitamos el dato anterior para llegar al siguiente dato, ¿estamos? Pero se puede. Entonces, para el noveno van a ser 44, si no me equivoco. No, 45. ¿Estamos de acuerdo? 45 puntos. Para el décimo van a ser 55 5 y así. Y y para el número 11, 66. 66. ¿No? Sí. Correcto. Bien. Y así podemos ir construyendo. 36, ajá. Bien. Ok. Bárbaro. Bueno, vamos a tratar de buscar una fórmula para todo esto. Entonces, acá lo que hice fue, yo lo que utilizo para hacer esto son las tapitas de las gaseosas, ¿sí? De las botellas de gaseosa. Disponemos de otra forma, en vez de forma de... se siguen formando triángulos, pero de otra manera. Entonces, lo que les voy a pedir acá es que dupliquen siempre la cantidad de puntos que tienen. Entonces, si tengo, para el primer número triangular un punto, voy a tener 2 puntos. ¿Sí? Y lo coloco color. Por eso les pedí materiales de distintos colores. Para el número 3 vamos a tener un total de 6 puntos, pero 3 van a ser de otro color. Y así voy a duplicar el otro, duplico el otro, duplico el otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a empezar a tratar de encontrar esa fórmula. ¿Bien? Nosotros nos tenemos que focalizar en la cantidad de puntos verdes, porque eso es la cantidad de puntos que ocupa el número triangular, porque los rojos son los que nosotros agregamos de forma estratégica. ¿Bien? Si ustedes observan, se formaron rectángulos. Se forman rectángulos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la cantidad de puntos de un rectángulo? O de esta configuración rectangular que son números oblongos. Tendríamos que saber cuánto tienen de base y cuánto tienen de altura. ¿Sí? O cuánto tienen de altura y cuánto tienen de base. Entonces, multiplicando la base y la altura, vamos a obtener el total de puntos de todo el rectángulo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo quiero el total de puntos de todo el rectángulo o solamente quiero el total de puntos de los puntos verdes? No, y Nosotros ahí, queremos... ahí Ajá. estamos buscando verdes nada más. Estamos buscando los verdes nada más. Bien, que sabemos que los verdes son la mitad de todos los puntos del rectángulo. Bien, entonces, obviamente que eso lo podemos llegar a charlar. Miren, un verde tiene 1 de altura, ¿sí? 1 de altura por 2 de base. 1 más 1, ¿sí? Que me da 2. Entonces me queda
1 por 2 es 2, dividido 2, porque necesito la mitad, me da 1 como resultado. Bien, vamos con el otro. Tiene 2 de altura. 2 de altura por 3 de base. Entonces, necesito la mitad, porque quiero quedarme solamente con los verdes. Entonces me queda 2 por 3, 6, dividido 2, 3. Vamos con el otro. Tiene 3 de altura, 4 de base. Entonces tenemos 3 por 3 más 1, que es 4. Entonces nos queda 12 dividido 2, 6. Y así podemos seguir con todos los otros. Este tiene 4 de altura y 5 de base. Entonces 4 por 5, 20, dividido 2, 10. Y acá llegamos a una fórmula que es la famosa fórmula de este señor tan importante de la matemática que calculó la suma de los 100 primeros números. ¿Cómo se llama? Gauss. Gauss, gracias, se me había ido. Gauss, correcto. Utilizando esta fórmula, ¿sí? Bueno, y esto es una, de vuelta, es una función cuadrática si queremos, ¿sí? Obviamente que sigue siendo una función discreta, no es continua. Y acá podemos comprobar las fórmulas. Utilizando la fórmula anterior, vamos a comprobar a ver si funciona para el orden 7, el orden 8 y el orden 9. Recuerden que habíamos dicho que cuánto más o menos era para cada orden. Vamos a ver si funciona. ¿Y cómo te das cuenta que la fórmula obtenida es correcta y es útil para averiguar la cantidad de puntos del número triangular según su orden? Vamos a ver qué sucede acá. Reemplazando la fórmula anterior, nos va a quedar así. S de 7, es decir, el total de puntos. Si n vale 7, reemplazamos todas las n por 7 y nos quedaría 7 por 8, 56, 28. Sí, es verdad, porque habíamos llegado a 28. Si n es igual a 8, nos queda 36 y habíamos llegado a 36. Y así podemos seguir probando la fórmula. Y la otra, cómo podemos llegar a los valores también de forma recursiva, como estábamos haciendo al principio. Cuando completamos la tabla, podemos extender la tabla para varios valores de forma recursiva y podemos aplicar esta fórmula para verificar a ver si se cumplen para los otros valores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo nos damos cuenta que si la fórmula obtenida es correcta y es útil para averiguar la cantidad de puntos? Pues estamos tratando de llegar a algo general. Y yo creo que, o sea, para mí lo que se me ocurre es que ellos lo comprueben, ¿no? Exactamente. Representándolo como para poder validar esa fórmula a la que llegaron. Correcto. Es parte, fíjense que esto lo que estamos haciendo es parte del proceso del método científico, que se toma algo de la naturaleza, ¿ok? Se observa el patrón, se observan las cualidades o la forma de construirse o de generarse. La matemática o la ciencia viene y establece una fórmula, un modelo, ¿bien? Que le llamamos, para nosotros es un modelo matemático, ¿ok? Bueno, ese modelo sirve para representar esa situación, para modelizar esa situación. Tenemos que probarlo el modelo. Varias veces tenemos que probarlo a ver si no desencuadra para algún tipo de valor. Entonces, como dice Sabri, al ir evaluando la fórmula para los diferentes valores de n, se puede observar, ahí me equivoqué, observar que los resultados obtenidos son coherentes con los puntos que le corresponde a cada número triangular. Y ahí podemos garantizar que el modelo funciona. Sí, también como para agregar algo que me parece que está muy piola es el hecho de que ellos lo puedan verificar, porque siempre es típico, Sabri está bien, entonces como parte de su desarrollo, ¿no? Autónomo en cuanto al aprendizaje, de que puedan verificar si ellos llegaron a una respuesta válida también. Y lo rico que tiene la matemática es que nosotros como docentes sabemos perfectamente cuáles son los mecanismos de corrección o las formas de corrección, ¿no? De darnos cuenta que si las cosas están bien hechas o no, o de la mayoría, ¿no?
o por lo menos de lo que nosotros enseñamos, tenemos muchas técnicas de darnos cuenta. Y compartirles eso a los estudiantes o permitirles que ellos tengan esa herramienta es sumamente valiosa porque le estamos dando ahí, como dice Sabri, esa autonomía de autocorregirse y auto valorarse, y aparte que es un empoderamiento bastante importante, ¿no? De que ellos mismos sepan a ver si van por el camino correcto o no. Nos queda un tiempito más, así que vamos a seguir avanzando. Se quiere averiguar cuál es el orden n del número triangular que tiene 325 puntos. Entonces, acá los dejo a ustedes ahí como para que piensen a ver algo, escriban ahí alguna forma, algo para averiguar ese orden n. A ver, del número triangular que tiene 325 puntos. Si necesitan, volvemos a la fórmula anterior. Si alguien necesita retomar esa fórmula y copiarla, porque avanzamos como medio rápido en esta parte, me dice y se las vuelvo a mostrar. Ahí están todos con lápiz y papel.
¿Alguien quiere proponer alguna idea? ¿Salió? ¿Logró salir? Bueno, te gané, Basari. Bueno, yo lo resolví el método como habíamos hecho anteriormente, ¿no? Por despeje, el famoso despeje. Ujú, Eh, bueno, con la fórmula justamente que habíamos dicho anteriormente para seguir un poco lo que habíamos hecho, bien. igualé toda esa fórmula a 325. El 2 lo pasé, ¿no? Como decimos los matemáticos, lo pasé para otro lado. Bien. Y después, bueno, cuando me encontré con el paréntesis de la n, ¿no? Apliqué, bueno, la forma que me salió, ¿no? Apropiada distributiva. Sí, 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 perfecto. Llegaste a una Después cuadrática ahí. igual, Ujú, claro, igualar a cero y poder aplicar la fórmula de resolvente. Fue como ujú, que una de las formas que se me ocurrió era esa, bien, siempre usando la fórmula. bien, perfecto. Genial. Ok, bien un método bien algebraico, potente. Fíjense que ahí ya necesitamos tener también una fórmula resolvente para poder terminar con la resolución de eso, en el caso que sigamos ese camino. ¿A alguien se le ocurrió algo diferente? Sí, de nuevo, digamos, como al tanteo, ir probando cuánto debería valer n para que todo eso me dé Ajá, como resultado 325. bien, y vas introduciendo el valor de n en la fórmula, en la Claro, función. sí, Bien, y genial, reemplazo. bárbaro. Bien, Sabri. ¿Vale? No, ahora estaba también tratando de probarlo de ir tanteando, pero empecé con la fórmula, pero me quedé ahí en el medio. Bueno, perfecto, ahí ya lo vamos a ver. Vamos a ver por lo menos una forma y a ver si sale otra más que les cuento. Bueno, se quiere averiguar cuál es el orden n del número triangular que tiene 325 puntos. Yo lo que utilizo para poder arrancar con esto y sin hacer tanta trabajo algebraico, a veces les digo que utilicen el Photomat, por ejemplo, si no quiero meterlos con tanto lío. Entonces, ¿qué hacemos? Pero ¿qué es importante para el Photomat? El Photomat necesita sí o sí tener una expresión coherente. Entonces, el trabajo que tiene que hacer el chico es el planteo de la ecuación, que no es poca cosa, ¿sí? Entonces, tenemos los datos. Sabemos que S de n es 325 y n es el desconocido. Tenemos que utilizar esta fórmula y reemplazar con el valor que nosotros tenemos. Entonces, ustedes partieron de esa ecuación, ¿vieron? Y ahí trataron de seguir avanzando. Seba hizo una propiedad distributiva, le quedó una función cuadrática. Bueno, pasó el 2 multiplicando para el otro lado. Y Sabri hizo un tanteo, lo mismo que Valeria. Bárbaro. Ahora, con el Photomat llegamos a estos dos valores, por ejemplo. O utilizando la fórmula resolvente, también vamos a llegar a esos dos valores. Y acá viene lo importante que yo les decía. ¿Cuál de los dos resultados es el que corresponde como respuesta para nuestro problema? Y el positivo. Porque es el positivo, correcto. Porque no tiene sentido tener un número de orden negativo porque no existe. No existe. Eh, obviamente, n no puede ser negativo porque representa el orden de un número triangular. Por lo tanto, n es igual a 25. Bien. Quiere decir que acá me olvidé la respuesta. El orden del número que se está buscando, que utiliza 325 puntos, es 25. Otra forma de resolver esto es también por tanteo, pero haciendo lo siguiente. Si ustedes observan acá, Seba hizo lo siguiente. Una vez que planteó la ecuación, él pasó el 2 multiplicando para acá. Entonces les quedó 650, si no me equivoco. Porque 325 por 2 es 650. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tendrían que buscar acá dos números, es decir, un número y su consecutivo, porque fíjense que n más 1 es su consecutivo, es el consecutivo de n, dos números consecutivos que multiplicados dé por resultado 650. Que fíjense que dos números consecutivos son casi iguales, ¿no? Porque digo, por ejemplo, 25 y 26 son casi iguales. Entonces, estoy multiplicando dos números iguales, podría decirse. Y eso es una potencia, básicamente. Entonces, si aplico la raíz cuadrada de 650, por ejemplo, si hago raíz cuadrada con la calculadora, raíz cuadrada de 650, eso me da 25,49. Quiere decir que un número multiplicado por otro, puedo hacer 25 por 26 y me va a dar seguramente 650. O si hago, por ejemplo, me puedo equivocar y hago 24 por 25 y me da 600. ¿Sí? El producto de, de dos números consecutivos nos tiene que dar por resultado 650. Entonces, ¿hay un único camino para llegar a la respuesta? Obviamente que no. Hay muchas formas de llegar. ¿Podemos saber la fórmula resolvente? Sí, y la podemos aplicar. Sí, pero no es la única forma. Podemos resolver de otra manera. Creo que también lo que vengo a mostrar acá es que a veces estamos tan estructurados a que vemos este tipo de... a ver, estoy con audio. Acá. Estamos tan estructurados, ahí ya te doy la palabra, Seba, estamos tan estructurados que pensamos en este tipo de ecuaciones o de problemas y tenemos que resolverlo con la fórmula resolvente, por ejemplo, que es una manera también de, como docentes, ir desarmando todo eso que nos han formado y nos han estructurado para encontrar nuevos caminos. Dale, Seba. Bueno, lo que yo iba a comentar era eso, que yo lo resolví por este método y bueno, fue como, listo. Pero después dije, traté de decir, bueno, ¿qué pasa si soy un alumno de, no sé, de segundo año? No voy a sacar todas estas cosas, estas conclusiones de golpe, o sea, es como que esto lo hago ahora que soy docente, que soy viejo, ¿no? Ajá. Pero es como que lo primero que me surgió también es decir, bueno, si estamos hablando de los consecutivos, ¿no? Empecé a sumar, que justamente después salió justamente que la sumatoria desde el 1 hasta el 25 me daba 325. Eso fue otra forma de verlo, como digo, bueno, si cada piso, como había hecho Sabri, se va Ajá. sumando, ¿no? Al anterior, con lo que dijiste vos que está la recursión, ¿no? Eh, Ujú. es como que dijo, continuar esa recursión hasta llegar al número 325, ¿viste? Esa fue una Correcto. forma que dije, bueno, capaz que un chico lo puede visualizar así. Sí, sin dudas. Tengan en cuenta también que acá lo que yo mostré es algo también bastante acelerado, porque el hecho de tratar de llegar a la fórmula general de el total de puntos para los números triangulares, yo lo mostré como enseguida después de esa recursión. Ahí tienen que haber más actividades como que vayan guiando a los estudiantes para llegar a esa fórmula, ¿sí? Ok, acá lo quiero escuchar ustedes porque ya estamos al cierre del taller. Hasta acá llegamos hoy. Esta es la parte uno. Bien, podemos seguir avanzando y profundizando y vamos a ver más cuestiones de álgebra manipulativa. Y mi idea es llegar a trabajar álgebra manipulativa para abordar polinomios, por ejemplo. ¿Ustedes conocen esto que es el cuatrinomio cubo perfecto? Bueno, nosotros utilizamos este tipo de material. Acá esto es a nivel simbólico, esto es un llaverito nada más. Tengo por ahí los recursos. Pero utilizamos prismas y demás para, no tengo acá en mesa, para desarrollar las operatorias con los polinomios. Si ustedes nos siguen en las redes sociales en Somos Ana, por Instagram, van a ver cómo utilizamos estos tipos de materiales para enseñar polinomios. Adición, subtracción, multiplicación y factorización de polinomios. Obviamente, factorización hasta polinomio de tercer grado, nada más, porque
ya no nos sirve el material, ¿sí? Nos queda escueto. Esa es mi idea, llegar a ese nivel de álgebra manipulativa. Bueno, ¿cómo están hasta acá entonces? Bueno, nada, a mí me encantó la verdad el encuentro y compartir, ¿no? Eso, Porque todas las, digamos, los planteos que pueden surgir es como que todos van sumando y vas viendo distintas dinámicas que son posibles de aplicar. correcto. Nada, yo no hice, no, o sea, yo terminé el profesorado en el 2019, o sea que no es hace tanto, y sin embargo me quedé con ese gusto amargo del encuadre tan rígido que tenía, que lo único que hacíamos, digamos, a manera didáctica era criticar el sistema educativo. Entonces, por ahí lo que fue el tema de herramientas matemáticas quedaron como muy afuera. Eso me Claro, pasa también. Así que sí. nada, volver y volver, digamos, como alumna, para mí está buenísimo. Me encantó. Es que siempre volvemos como estudiantes, siempre, porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y rescato algo lindo que nos está sucediendo, que nosotros también, nosotros nos recibimos como docentes, comenzamos a dar clases y también pasamos por esa etapa de crítica hacia el sistema, mucha crítica, y que sí, que está mal esto, que está mal aquello, que está... Pero ¿y qué hacemos mientras tanto? Me quedé con esa frase de Juli Garbulski, que dice, y mientras tanto, y los chicos que están en la escuela y los Ahora. docentes que están en la escuela, ¿qué hacemos con todo eso? Entonces, es tratar de compartir esa luz o, no sé, esa otra mirada que tengo con respecto a la matemática, la enseñanza y la educación, y compartirlo con ustedes, porque me parece que eh, el sistema va a seguir funcionando por mucho tiempo más y tenemos que sostenerlo. Y si estamos así como tirándonos bardo continuamente, no va a ser muy agradable seguir ahí adentro. Vale, estabas por decir algo. Sí, sí, no, de esa mirada que estabas diciendo, de pensar en el ahora. Yo empecé ahora el profesorado este año, así que estoy ahorita. Soy mamá de una nena que no va a la escuela, que elegí, pero también sentía eso, como que está bien, bueno, mi hija tiene esa oportunidad, pero hay que hacer más y, y me encanta este saber también que hay gente como ustedes que le van a poner onda. Y como ustedes, que también ustedes están acá porque están interesados en otra manera también de ver la enseñanza y la matemática, así que genial, genial. Nosotros recuerden que en cada aula nosotros plantamos una semillita y a veces que esa semillita germina en un estudiante o en dos estudiantes, en lo que sea. Pero tenemos esa gran oportunidad ahí de transformar esos pequeños seres que tenemos ahí frente a nosotros y transformarnos nosotros mismos también. Sí, sí. Bueno, obviamente que llegamos al final y quiero agradecerles por este tiempo que le han destinado a este taller, a este encuentro. Y bueno, sumamente agradecidos, obviamente yo desde acá y obviamente todo mi equipo que tengo, que me acompaña, que me da el aguante para hacer todo esto. Pueden compartir, pueden seguir compartiendo este tipo de talleres, esto se va a seguir replicando, vamos a tener un segundo encuentro que no sé si va a ser para este mes de agosto o puede ser el 25 de agosto si le parece hacer un segundo nivel de esto y ver más de álgebra manipulativa y bueno, después seguir avanzando obviamente con hasta llegar a polinomios en lo posible. Así que bueno, si quieren decir algo más, y si no, ya nos despedimos. Gracias. Yo por ahí, ay, Sí, perdón, diga. quería hacer un comentario. Cuando estaba haciendo justamente la última, ¿no? La última actividad, es como que mi reflexión fue, ¡fua! Qué difícil que es despegar de las herramientas que uno aprende de las últimas, ¿no? Y lo lleva todo a lo último. Y es como que es difícil por ahí empatizar con el alumno que tiene conceptos muy nuevos, ¿no? Porque no tiene todas estas herramientas.
Mm. Dije, es como sacarlo de contexto, por decirlo, ¿no? No, cómo me cuesta. A mí, como docente, digo, me da un poco de cosa porque digo, quiero aprender eso para poder empatizar y, no sé si facilitar las clases, pero sí ser más comunicativo, ¿no? Que se me comprenda más. Eso es lo que por ahí me gustaría realmente. Ujú, ujú. Sí. eh, el estudiante, obviamente, el estudiante vieron que tiene otra estructura completamente distinta a la del docente. Y una forma de pensar muy distinta. Entonces, cuando nosotros tratamos de, como de enseñar ciertos métodos, ciertas estrategias, o por ejemplo, estamos ahí desarrollando polinomios y pensamos que el chico va a resolver todo a través de polinomios o todo a través del planteo de una ecuación. Y nos sorprende con otra resolución y nos descoloca porque capaz que nosotros queríamos que aplique resolvente porque era la forma que queríamos que el chico practique la fórmula resolvente, ¿no? Y nos descolocó la forma que lo hizo, pero lo resolvió bien. Y eso también es parte de, como dice Seba, de empatizar, de buscar otra forma de comunicarnos, porque a veces que sucede mucho como docentes que no somos claros en las consignas que proponemos, a veces. Porque, ¿para qué quiero este problema? Quiero que desarrollen técnicas de resolución de problemas o quiero que apliquen la fórmula resolvente. Porque si quiero que apliquen la fórmula resolvente, directamente le doy 5 ecuaciones y le digo, resuelve a través de la fórmula resolvente y listo, es para practicar. A veces que nos cuesta eso, pero está bueno tener estos diálogos y estos encuentros, que creo que también por eso lo proponemos nosotros desde acá, que le está faltando mucho a la docencia y a la matemática, más que nada a la enseñanza de la matemática, este tipo de talleres o de cursos, porque yo sinceramente desde acá que estoy en Entre Ríos no hay muchas ofertas para la enseñanza de la matemática. Así que bueno, chicos, muchas gracias por estar presentes. Los dejo. Fueron 2 horas sumamente intensas, así que, bueno, tengan buen descanso. Gracias. Chao. Chau, chau. Nos vemos, suerte. Nos vemos. Chau, chau.